Buenos días, profesor. Nuestro trabajo trata sobre el rediseño del proceso de gestión del transporte terrestre de contenedores en Marx, Perú, bajo el enfoque PPM. Elegimos este caso porque Marx es una empresa logística de gran escala y dentro de su operación en Perú, este proceso tiene un papel bastante importante, ya que conecta el puerto, los dispositivos y el cliente final. Nos pareció un buen caso de estudio porque este proceso influye directamente en tiempos de atención, trazabilidad, costos logísticos y nivel de servicio. Es decir, no es un proceso secundario, sino uno que realmente impacta en el desempeño de la operación. En cuanto al problema, identificamos que Marx enfrenta dificultades tanto externas como internas. Por el lado externo, afectan factores como la infraestructura portuaria limitada, los procesos aduaneros lentos y las demoras que terminan generando mayores costos operativos. Por el lado interno, encontramos baja visibilidad digital, fallas en el proceso como el WMS, reprogramaciones frecuentes y costos ocultos. Entonces, aunque la empresa ya tiene avances en digitalización, ingresos y satisfacción del cliente, todavía mantiene ineficiencias operativas que afectan el proceso, por eso consideramos que este problema sí debe atenderse porque impacta en la rentabilidad, en la eficiencia operativa, en la trazabilidad y también en la capacidad de crecimiento sostenible de la empresa. A partir del diagnóstico, nuestro objetivo general fue rediseñar el proceso de gestión del transporte terrestre de contenedores en Mars Perú, bajo el enfoque de PM, para reducir el tiempo del ciclo operativo y mejorar la eficiencia del servicio durante el ciclo 2026-4. Y para llegar a este objetivo planteamos 5 objetivos específicos. Primero, mapear el proceso actual en su estado ASIS, ASIS. Segundo, analizar las actividades para detectar cuellos de botella, riesgos y actividades sin valor agregado. Tercero, plantear una base de mejora orientada a una programación, visibilidad y coordinación entre áreas. Cuarto, relacionar la propuesta con el ODS 9. Y quinto, cuantificar el impacto esperado de la mejora en tiempo, costo, errores y actividades sin valor agregado. Para sustentar el trabajo usamos varias teorías, usamos bases teóricas. La primera fue la clasificación de procesos porque nos ayudó a ubicar el proceso dentro de la organización. La segunda fue la PPMN 2.0 que usamos para representar tanto el flujo actual como el flujo mejorado. También trabajamos con el ciclo PHBA como enfoque de mejora continua, con el ODS 9 para vincular la propuesta con innovación, infraestructura y con reingeniería de procesos para replantear actividades que hoy generan tiempos muertos, fallas y reprocesos. En conjunto, estas bases teóricas nos sirvieron no solo para mejorar y describir el problema, sino también para justificar técnicamente la propuesta de mejora. El proyecto se desarrolló siguiendo la lógica completa del ciclo PPM. Primero se trabajó la fase de planificación, donde se definió la organización y el proceso de analizar. Después vino la fase de definición, donde se elaboró el Project Charter, el ASIS y la matriz de riesgos. Luego se pasó a la fase de análisis y diseño, donde se construyó la propuesta to be. Se evaluó la incorporación de IA, se cuantificó la mejora esperada. Finalmente, en la fase de implementación conceptual, se incorporaron el should be completo, el BSC, los KPIs, el plan de transformación digital y la validación gerencial. Eso es importante porque esta T2 no es un trabajo nuevo, sino la versión más completa y madura de todo el proyecto. Aquí resumimos el Project Charter. El proceso seleccionado fue la gestión del transporte terrestre. El alcance del proyecto abarca desde la programación de unidades, el recojo del puerto o depósito, hasta la entrega al cliente y el retorno del contenedor vacío. También se definieron los supuestos, las restricciones, los principales riesgos del proyecto, entre ellos, por ejemplo, la poca disponibilidad de algunos actores clave para entrevistas y la dificultad para acceder a ciertos datos operativos reales. Como sponsor del proyecto se consideró a Oscar Llerena, gerente general, quien representa la validación del caso desde la organización. En resumen, hasta este punto hemos presentado la empresa, el proceso seleccionado, el problema identificado, los objetivos, la base teórica, la estructura general del proyecto BPM. Con esa base, el siguiente paso fue analizar cómo funciona actualmente el proceso para identificar sus principales brechas y oportunidades de mejora. A continuación, mi compañero Roger explicará el diagnóstico del proceso ASIS y luego la propuesta del proceso TUI. Bien, continuando con la exposición, como pueden visualizar, voy a explicar el diagrama VPN ASIS nivel 1, al cual es una gestión de transporte que tiene 4 carriles. El primero es el ejecutivo comercial, al cual el cliente va a enviar solicitud de transporte. El ejecutivo va a consultar y coordinar disponibilidad de la unidad, horario, volumen, peso, destino. Y esa data va a recibir el coordinador, al cual va a validar y va a ver si hay disponibilidad. Si en caso no haya, se rechaza la solicitud. Y si en caso haya, confirma la disponibilidad y programa el servicio. Para eso va a haber dos caminos. Va a llamar vía telefónica al ejecutivo que hay disponibilidad y el ejecutivo va a confirmar al cliente la disponibilidad, ¿no? Y luego va a gestionar el pago y cerrar el contrato. Si el cliente está conforme, si no está conforme, se va a cancelar el servicio e informar al coordinador. Si en caso sí está conforme, va a esperar la hora del servicio, ya que el siguiente camino que el coordinador va a programar, el servicio, asignar al conductor, va a elaborar la guía de remisión, guía de transportistas, entrega, caja chica, y luego al conductor, que es el tercer carril, va a recibir y va a programar el turno. Para esto ya se va a iniciar la salida con monitoreo del servicio. Eh, Luego, cuando esté en ruta el conductor, va a ver si hay una incidencia. Si en caso sí hay incidencia, el conductor va a tener que evaluar si
el accidente, ¿es un accidente o es un retraso nada más? Por tráfico o accidente mínimos. Si en caso es un accidente muy grave que no va a poder continuar, ya se reprograma. Si en caso el accidente es mínimo y se va a retrasar, llama vía telefónica al coordinador de transporte y va a notificar la incidencia para que notifique al cliente que va a llegar un poco tarde, ¿no? Luego de eso, si en caso no haya incidencia en ruta, va a ir al cliente, va a llegar al punto del servicio al final y va a ver si hay conformidad del cliente de la entrega. Si en caso, si hay conformidad, se genera un cierre del servicio y facturación. El servicio completado y entrega los documentos del cliente. Si en caso de haya desconformidad del cliente, porque la entrega es dañada o incompleta, se reprograma el servicio. En ambos casos, igualmente el conductor va a tener que devolver la carga, esté con productos o si esté con productos o si esté con productos, a su punto de origen. Y luego, cuando llegue con el conductor a su punto de origen, va a notificar la finalización de la devolución del coordinador de transporte. Bien, ese fue el diagrama ASIS. Vamos con el diagrama de Tubi. En el caso Tubi, igualmente hay cuatro carriles. El primer carril es el ejecutivo comercial, al cual acá ya estamos aplicando página web. Estamos optimizando procesos, reduciendo los cuellos de botella. Bien, el ejecutivo comercial bueno, el cliente va a enviar una solicitud de transporte, al cual directamente el cliente en la página web va a visualizar y va a registrar el horario, la fecha del producto, el peso y la dirección al cual desea registrar, ¿no? Y luego de eso va a haber una cotización, va a analizar la solicitud en TMS, valida datas de Booking, luego va a mostrar la cotización. Luego de analizar todo eso, en la base de datos muestra la cotización, si hay disponibilidad a todo lo indicado por parte del cliente y si está conforme la cotización, se registra, perdón, si está conforme la cotización, conformidad de aceptación del contrato, entonces el cliente acepta el contrato y el conductor recibe la data. Ese es el segundo carril. Si en caso no esté conforme con la cotización, se registra el motivo de rechazo y la cotización es rechazada. El conductor luego va a iniciar el servicio, ya con la guía de remisión, guía de SUNAT, nota de débito de caja chica, y va a iniciar el servicio. Al iniciar el servicio, que es el tercer carril, el operador de monitoreo va a ver en tiempo real la ruta, tanto como el cliente y el operario reciben al mismo tiempo las etapas del proceso de ruta. En tema de incidencia, si hay una incidencia en la ruta, el conductor va a tener que evaluar su incidencia, si se va a hacer un retraso o una reprogramación. En ambos casos va a tener que notificar al operador y el operador va a notificar al cliente. Igualmente el cliente lo está viendo en tiempo real. Si en caso no haya incidencia de ruta, va a seguir en su curso la movilidad y va a llegar al punto final del servicio. Luego de iniciar la entrega al cliente, va a haber una conformidad del cliente. Si es no, la entrega por motivo de entrega dañada o incompleta, se reprograma el pedido. Si en caso haya conformidad, se genera el cierre del servicio y facturación y el servicio completado y entrega de documentos y la entrega finalizada. En ambos casos, como el caso de ASIS, la devolución va a ser igual del conductor al punto de partida, la movilidad y los documentos. Si en caso haya devolución, va a tener que devolver con todos los productos y la movilidad. Y eso también va a monitorear el operario de monitoreo, que todo esté correctamente, la devolución, y luego va a llegar al punto de inicio devolviendo los activos. Y finaliza la devolución. Ese es el diagrama de Tubi. Aplicación de IA al proceso. El cambio propuesto se basa en el MLP y el RPA, es decir, automatización robótica combinada con Machine Learning, para optimizar rutas y asignar recursos de forma predictiva. La plataforma elegida es Quadmins TMS. Es una empresa tecnológica con presencia activa en Perú. En cuanto al costo, se trabaja bajo un modelo de cotización por operación con un ROI documentado de 6 meses y un rango de mercado preferencial de 3.500 a 8.000 soles mensuales. Los beneficios cuantitativos esperados. El 85% de reducción en el tiempo de planificación, de 6 a 8 horas, pasarían a solo 1 hora. Y el 29,2% de reducción en el ciclo total del servicio. El proceso actual del servicio de transporte presenta 4 actividades críticas con importantes oportunidades de mejora.
Al registrar el servicio, hoy lo hacemos de forma manual, con registros de errores y baja trazabilidad. La propuesta es automatizar el registro vía TMS, lo que reduciría errores en un 80%. En la planificación, dependemos de coordinación manual con poca visibilidad, lo que genera reprogramaciones constantes. Con Quadmins TMS vamos a pasar de 6 a 8 horas de planificación a solo 1 hora y vamos a reducir las reprogramaciones en un 75%. En documentación, la validación previa al despacho es un cuello de botella que genera esperas de hasta 6 horas. La prevalidación automática nos lleva a despachos en menos de 4 horas. Y finalmente en la ejecución, el monitoreo hoy es reactivo y con GPS en tiempo real y cierre automático reduciríamos el ciclo total en un 29% y los costos operativos en un 22%. Ya. En cuanto a la cuantificación de la mejora del ASIS versus TUI, tenemos que en este gráfico compara el estado actual del proceso ASIS con un modelo de propuesta TUI, ¿no? En 4 indicadores claves, que el primero es el tiempo de ciclo, que se reduce de 120 a 65 minutos. Como resultado hay una mejora del 45,8%. En segundo, tenemos las actividades que no agregan valor. Las actividades que no aportan valor bajan de 40% a solo 15%, es decir, un 65%, un 62,5% menos de desperdicio en el proceso. Como tercero tenemos el costo mensual, que pasa de 8.500 a 4.800 soles, representando un ahorro del 43,5%. Bueno, esto es casi la mitad del gasto actual. Y el cuarto viene a ser la tasa de errores, que cae de un 18 a un 5%, siendo una reducción del 72,2%. Con el modelo 2B logramos procesos más rápidos, más limpios, más económicos y con menos errores. Bien, en esta diapositiva se presenta el Balance Scorecard del proyecto que evalúa el desempeño de cuatro perspectivas claves. Tenemos la parte financiera, que se evidencia una mejora de rentabilidad con un margen EBIT del 3,6% y un ROI superior al 120%, lo que confirma que el proyecto genera valor y reduce costos operativos. En la perspectiva del cliente, la satisfacción aumenta de un 28% y el nivel de entregas a tiempo alcanzaba en un 25%. Sin embargo, el NPS aún se encuentra en 32 puntos de los 60 que tenemos como meta, por lo que sigue siendo una oportunidad de mejora. En procesos internos se logran avances importantes, ya que el tiempo del ciclo se reduce de 120 minutos a 510 minutos y la tasa de error de asignación baja de un 25% a un 5%, siendo este el principal logro del rediseño. Además, mejoramos la utilización de flota, ¿no? Finalmente, en aprendizaje y crecimiento se aumenta la adopción del TMS con inteligencia artificial y la capacitación del personal, asegurando la sostenibilidad del cambio. Esto nos da una optimización del proceso apoyada en la tecnología que impacta positivamente al servicio al cliente y en los resultados financieros, ¿no? Finalmente, Lidia presentará cómo aterrizamos esta propuesta en un plan digital de 12 meses y cómo se valida gerencialmente, ¿no? Gracias. Para la fase 4 tenemos el plan de transformación digital y validación gerencial. En esta última parte del trabajo se muestra cómo esta propuesta pasa del diseño a una hoja de ruta de implementación. El plan de transformación digital organiza las iniciativas en un horizonte de 12 meses, eh, con responsables, herramientas y presupuestos. Entre las principales acciones están el diagnóstico digital, la capacitación del equipo, la implementación piloto del proceso to be, también lo que es la integración en otros sistemas, la medición de los indicadores de los KPIs y el escalamiento. Además, también evaluamos alternativas tecnológicas y mantenemos como solución principal la lógica Quad Minds, porque en este caso cubre la mejor necesidad de asignación, ruteo, monitoreo, de GPS, lo que es integración y trazabilidad operativa. Finalmente, presentamos la validación gerencial, que es uno de los puntos más importantes también. En nuestro caso, esta validación respalda la viabilidad del proceso Should Be y lo que viene a ser el plan digital. En conclusión, nuestra propuesta no solo rediseña el proceso, sino que lo convierte en una solución medible, digitalizable y alineada con lo que respecta a la mejora continua.